Que el Señor les bendiga nuevamente. Vamos a leer la Biblia en esta ocasión en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de la siguiente manera. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bien, acá podemos ver un relato muy interesante de uno de los grandes profetas de Dios, que era Elías. Elías acababa de tener un suceso enorme. Acababa de derrotar a los profetas de Baal. Había pedido al Dios Todopoderoso una muestra de poder, en la cual derrotó a esos profetas falsos que habían en ese momento. Un hombre sometido a Dios, un hombre usado por Dios, que una persona le turba la mente y hace que él vaya y huya. Después de ver la proeza de Dios, después de ver que cayera fuego del cielo y consumiera aquel holocausto, que incluso estaba mojado, no una ni dos, sino que en 3 ocasiones. Pero la amenaza que Jezabel le hace, que iba a terminar con su vida, le causó temor en su corazón. Es algo que a muchos nos puede poner a pensar, y este pasaje es muy famoso. Pero acá se deja ver la humanidad también de Elías. Un hombre que estaba cansado quizá, que estaba turbado, y que después de haber una gran proeza de Dios, sintió temor en su corazón. Y qué importante ver la reacción que tiene Elías, y es algo que a muchos nos toca en algún momento de nuestra vida. Porque él hace una pausa y busca él la soledad. Busca él irse al desierto porque necesitaba él encontrarse, aunque él iba desesperado en ese momento. Dejó a su criado y él se fue a un día de camino porque necesitaba estar solo. Y en la soledad fue donde encontró a Dios. En la soledad es donde el ángel del Señor se le aparece y le empieza a dar ese alimento necesario para seguir el camino. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que caminar el desierto? ¿Cuántas veces nosotros en esta vida tenemos que pasar diferentes situaciones? Muchas veces nosotros nos debilitamos, pero nunca, o casi nunca, entendemos que para seguir avanzando en estos procesos, nosotros tenemos que buscar esa intimidad con Dios. Porque Dios nunca va a dejar que tú camines un proceso tú solo, que tú sola camines una senda en el desierto. Es importante que nosotros entendamos, comprendamos esa parte, aunque hay momentos en nuestra vida que hay cosas que no las entendemos. ¿Cuántas veces ha obrado Dios en tu vida y en mi vida? Pero de repente entra la duda, entra el temor. Y que muchas veces nos cansamos y es normal. Elías era un profeta de valor, también dice por ahí un coro, pero él tenía
ese temor en su corazón en ese momento. Sintió temor por su vida. Pero qué importante la reacción que tiene Dios para con Elías en ese momento. Cuando él se va y él dice, y él externa algo, un temor, y dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aún él sentía que no era aquella persona también grande como lo podemos ver nosotros. Y él no se exaltó a sí mismo, sino que también él decía que no era mejor, y para él era mejor morirse. Pero él tenía que cumplir un propósito que Dios le había encomendado. Y aún en los planes de Dios estaba llevárselo, y fue raptado. Pero él tenía ese cansancio, tenía ese miedo, incluso se echó a dormir, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y hay dos cosas importantes. Dice que entonces él miró, y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Importante, el pan, la sabiduría de Dios que le dio en ese momento, y cómo lo revitalizó a través de su espíritu, lo que es el agua, que puede simbolizarlo. Es que Dios no te va a mandar solo, o no te va a enviar sola a caminar en un desierto. Su presencia irá contigo, y Él siempre te va a acompañar. Es que nosotros es importante que debemos de pedir el auxilio en el momento en que lo necesitamos, para que Dios llegue y nos envíe ese alimento espiritual a nuestra vida. Porque impresionante que Él se fue, porque lejos de volver, cuando Él está alimentado, lejos de volver, le dice el ángel: levántate, que largo camino te resta. Levántate y come, que largo camino te resta. ¿Para dónde iba? Iba al desierto, a caminar 40 días y 40 noches. Y es importante ver que nunca nosotros podemos, vamos a poder escapar a los designios de Dios en nuestras vidas. Porque si Dios tiene una promesa en nuestras vidas, Él siempre la va a cumplir. Su palabra tiene cumplimiento, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero es importante que no vamos a escapar de llegar al desierto, de caminar ese desierto. Pero la actitud que hubo después de que fue alimentado es levantarse y caminar. Ahora a nosotros nos toca pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza y esa sabiduría para poder caminar. El tiempo está muy difícil. El tiempo está complicado. Israel está sometido en una situación de conflicto en este momento. Es una situación que nos debe de alarmar, que nos debe de poner a nosotros en el contexto. Y aquí yo no hablo de política, sino que hablo del pueblo escogido de Dios. Y que hay muchas cosas que están en la palabra y que están teniendo cumplimiento. Por ahí va a decir mucha gente: ya empiezan estos a decir que ya la venida de Cristo está cerca, ya empiezan a decir estos que el fin viene, y en mucho tiempo yo lo he escuchado. Pero yo te voy a decir una cosa: dos cosas pueden pasar en este momento: o que venga Cristo, o que te sorprenda la muerte. ¿Y cómo estamos en el proceso, ante las dos situaciones? Si nos sorprende la muerte y no estamos agarrados, o Dios no nos tiene agarrado de su mano, ¿cuál va a ser nuestro paradero? Y si viene Cristo y no estamos bien con Él, ¿a dónde vamos a parar? Por eso es importante que nosotros busquemos en oración, ese alimento espiritual que nos va a permitir poder caminar ese desierto, que nos va a permitir seguir adelante en este camino. No esperemos a tener una enfermedad, no esperemos pasar una aflicción, no esperemos llegar a una situación donde estemos acorralados para poder buscar de Dios. Normalmente nosotros buscamos a Dios en momentos de desesperación en nuestras vidas. Y es normal, Elías pasó por eso. Pero estamos a tiempo, estamos en un momento trascendental de la humanidad, donde hay esta pandemia que todavía sigue haciendo estragos a nivel mundial. Que por misericordia en nuestro país, El Salvador, no hemos tenido tantas consecuencias negativas como en otros lugares.
Pero aquí es donde nosotros tenemos que meditar y buscar realmente de Jesucristo, buscar de Dios. Porque nos está dando la oportunidad de poder hacer las cosas diferentes, de poder ser mejores personas, de poder someternos a Dios, poder buscar esa vida eterna. Es importante que nosotros busquemos esa intimidad con Dios, y yo insisto mucho en eso, porque en esa intimidad, cuando tú estés a solas con Dios, cuando nosotros estemos a solas con Dios, ahí es donde nosotros vamos a tener ese alimento necesario que nos va a permitir caminar ese desierto. Un desierto que te va a traer un calor abrasador, un frío extremo. Vamos a pasar momentos de desesperación en nuestras vidas. Pero cuando tú estás bajo la cobertura del Altísimo, cuando tú estás bajo la cobertura de Dios, el sufrimiento que tú puedes pasar en ese momento, sabes que va a tener una respuesta. Y no hay nada mejor que caminar bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo. Porque ahí es donde tú vas a caminar fortalecido. Y a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, tú sabes que la promesa se va a cumplir en tu vida. Pero es importante que a pesar de todo lo que tú puedas estar pasando en tu vida, que a pesar de aquellos momentos de desesperación en tu vida, tú busques esa intimidad con Dios, donde tú vas a ser alimentado. Lee la palabra, que ahí vas a tener alimento a tu vida. Busca en la intimidad con Dios, que ahí es donde tú vas a ser fortalecido. Y es importante que tú entiendas esa parte. Que para caminar en el desierto necesitamos de pan y del agua, que solo Dios, que solo Jesucristo nos puede dar a nuestras vidas. Yo te invito a que busques de Jesucristo, que busques de la palabra de Dios. Búscalo ahora mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Y sé que en esos momentos de desesperación, aunque a veces parezca que la respuesta no va a llegar, Dios siempre responde. Dios es fiel y es verdadero, aunque tú no lo creas. No sea amigo o amiga, si tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, tómate un momento y medita en el Señor. Medita a solas ahí, donde nadie te puede escuchar, donde ninguna persona puede escuchar tu clamor. Busca de Dios ahí, en ese momento, para que sea Dios el que envíe su ángel y fortalezca tu vida. Que sea Dios fortaleciendo nuestras vidas. Que sea la sangre de Cristo cubriendo tu vida, esa enfermedad, cubriendo ese dolor que tú tienes en tu alma, en tu corazón en este momento. Ahí es donde tú te vas a sentir fortalecido, cuando tú estés a solas con Dios. Porque muchas veces en las iglesias también sucede que mientras está la alabanza, mientras está la adoración, todo se siente y tú le estás dando a Dios esa ofrenda de adoración y tú te sientes bien. Pero es importante que entregues tus rodillas a Dios también, porque Él te va a fortalecer a ti en ese momento. Y verás que todas las cosas te van a llevar a bien cuando tú busques de Dios. Cuando tú busques a Jesucristo, todas las cosas te irán a bien para ti y para tu familia. Hermanos, que el Señor te bendiga grandemente. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición y será hasta la próxima.